La mañana que vi el camión de mudanzas al final de mi entrada, casi se me cae el café. Estaba parada en la ventana de la cocina de mi casa junto al lago, viendo salir el sol sobre el agua, pensando que eso era exactamente lo que me había ganado después de 38 años de trabajo, ahorro y espera. La luz hacía algo hermoso sobre la superficie del lago, volviéndola de gris a dorado, y tenía las manos envueltas alrededor de mi taza, y el corazón lleno de una manera que no había sentido en años. Entonces vi el camión, y detrás de él un conocido sedán plateado que no había visto en 4 años. Supe de quién era el carro de inmediato. Uno no olvida el carro de su nuera cuando alguna vez te bloqueó en tu propio garaje con él. Puse la taza con mucho cuidado sobre el mostrador. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió porque mi corazón no lo estaba. Déjenme volver al principio, porque para entender lo que pasó esa mañana, tienen que entender cómo fueron los 4 años anteriores. Mi hijo David y yo nunca fuimos el tipo de madre e hijo que necesitan hablar todos los días. Él era independiente, siempre lo había sido. Incluso de niño, empacaba su propia mochila, se preparaba su propio almuerzo, resolvía las cosas solo. Lo crié así después de que su padre murió cuando David tenía 11 años, y quedamos solo los dos en esa casita en Columbus. Yo trabajaba doble turno en el hospital, y él aprendió a calentar la sopa, a lavar su propia ropa y a ayudarme sin que se lo pidiera. Me sentía orgullosa de él por eso. Todavía me siento orgullosa de él por eso, incluso ahora, incluso después de todo. Lo conoció a Sandra cuando tenía 36 años. Ella tenía 32, recién divorciada, con un agudo sentido del humor y una manera de entrar a un cuarto que hacía que todos la miraran. Al principio me cayó bien. Quiero ser honesta sobre eso. Pensé que era una mujer segura de sí misma. Pensé que le haría bien a él. David siempre había sido demasiado tranquilo, demasiado dispuesto a dejar pasar las cosas, y Sandra parecía alguien que lo impulsaría hacia adelante. Tenía razón en que lo empujaría. Me equivoqué en la dirección. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó en Navidad, unos 8 meses después de que empezaran a andar en serio. Había cocinado durante 2 días. Pavó, relleno, cazuela de camote, el platillo de ejotes que David había amado desde pequeño. Sandra entró, miró la mesa y dijo que ya había comido porque no estaba segura de que la cena estaría lista a tiempo. Luego preguntó si había algo sin lácteos porque recientemente había decidido que los lácteos no le caían bien. Sonreí y dije, por supuesto. Calenté algunas de las verduras asadas que había preparado como acompañamiento y fingí que eso estaba bien. Siguió así. Cosas pequeñas, la manera en que respondía preguntas que yo le dirigía a David, la manera en que mencionaba planes que habían hecho sin avisarme hasta el último momento, la manera en que sonreía cuando decía cosas que no eran del todo amables, de modo que si yo reaccionaba, parecería que estaba siendo demasiado sensible. Luego, 14 meses después de casarse, le dijo a David que mi presencia en sus vidas era malsana. Esas fueron las palabras que usó, según lo que David me contó en una llamada muy rígida, muy ensayada, el martes por la noche. Malsana. Sentía que yo estaba demasiado presente. Necesitaba espacio. Los dos lo necesitaban. Le pregunté a David qué significaba eso específicamente. Dijo que necesitaban algo de tiempo. Algo de tiempo se convirtió en 4 años. No les voy a decir que lo llevé con gracia todo el tiempo, porque no fue así. El primer año llamé demasiado. Dejé mensajes de voz que David no devolvió. Mandé tarjetas de cumpleaños que quedaron sin reconocimiento. Una vez pasé en carro frente a su casa, solo una vez, y me sentí tan avergonzada de mí misma que me metí al estacionamiento de una gasolinera y me quedé sentada ahí 20 minutos antes de volver a casa. Estaba de duelo. Esa es la única palabra para describirlo. De duelo por mi hijo mientras todavía estaba vivo y vivía a 40 minutos de distancia. En algún punto del segundo año, paré. No porque hubiera dejado de amarlo, sino porque me di cuenta de que seguir intentando me costaba algo de lo que me estaba quedando sin reservas. Mi dignidad, mi paz. Encontré una terapeuta. Me uní a un club de lectura. Empecé a caminar todas las mañanas. Empecé, muy lentamente, a construir una vida que no tuviera un hueco con la forma de David en el centro. Y entonces murió mi hermana Ruth. Ruth y yo habíamos sido cercanas de la manera en que solo pueden serlo las personas que compartieron una infancia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y cuando murió,
Me dejó una suma de dinero mayor de la que esperaba y mayor de la que supe qué hacer con ella al principio. Después de unos meses con ese dinero en una cuenta mientras la lloraba de manera diferente, más silenciosa que como lloré a mi hijo, decidí hacer algo de lo que ella hubiera aprobado. Compré la casa junto al lago. Era una casa estilo cabaña de 3 recámaras en un pequeño lago privado en el norte de Michigan. Nada lujosa, nada ostentosa, pero el porche trasero daba directamente al agua, había una chimenea en la sala, y la cocina tenía una ventana sobre el fregadero que enmarcaba la línea de árboles como una pintura. La pagué de contado. No se lo dije a casi nadie. Mi amiga Carol lo sabía porque Carol me ayudó a cargar cajas. Mi vecina Ellen en Columbus lo sabía porque necesitaba que alguien me reenviara el correo. No tengo redes sociales. Nunca las he tenido. Me pareció siempre que eran lugares donde la gente va a representar su vida ante un público, y yo nunca he tenido interés en eso. Me mudé un jueves a principios de octubre. Para el lunes siguiente, había decidido que era la mejor decisión que había tomado en años. Tomaba mi café en el porche trasero cada mañana. Leía por las tardes. Cocinaba platillos que de verdad quería comer. Dormía profundamente y sin la ansiedad de bajo nivel que había sido mi compañera por tanto tiempo. Había dejado de notarla hasta que desapareció. Llevaba 3 semanas ahí cuando vi el sedán plateado. Me quedé un momento parada en la ventana de la cocina, mirando. El camión de mudanza se había detenido al final de la entrada en lugar de entrar, y podía ver figuras bajando del carro, David primero, luego Sandra, luego alguien más, una chica adolescente que no reconocí, que salió del asiento trasero y se quedó mirando la casa con una expresión que no pude leer desde esa distancia. Quiero decirles que entré en pánico, pero no fue así. Algo había cambiado en mí durante esos 4 años, y había cambiado aún más en las silenciosas semanas junto al lago. Y lo que sentí parada en esa ventana no fue pánico. Fue una especie de claridad fría. Sabía exactamente lo que era esto. Había hablado con una abogada de propiedad raíz 2 meses antes de mudarme, no porque esperara nada específico, sino porque creo en estar bien informada. Ella me explicó muy claramente lo que significaba permitir que alguien estableciera residencia en tu casa en el estado de Michigan. Me explicó la diferencia entre un huésped y un residente. Me dijo que documentación me ayudaría si las cosas alguna vez se complicaban. Guardé esa conversación en mente como se guarda una llave de repuesto, por si acaso. Fui a la puerta principal y la abrí antes de que llegaran al porche. David dejó de caminar cuando me vio parada ahí. Había envejecido en 4 años, un poco más pesado, un poco más cansado alrededor de los ojos. Sandra estaba detrás de él, y estaba sonriendo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién había planeado esta visita y qué esperaba que pasara. La chica adolescente se quedó rezagada cerca del carro, sin mirarme a los ojos. «Mamá», dijo David. «David», dije yo. «Esto es inesperado. Deberíamos haber llamado», dijo, y podía escuchar en su voz que sabía que esto estaba mal, que en algún lugar por debajo de lo que Sandra había construido para él, sabía exactamente qué tan mal estaba. «Debieron», concordé. Sandra dio un paso al frente. Siempre se había movido como alguien que esperaba que le abrieran paso. «Hemos estado pasando por un momento muy difícil», dijo. «La empresa de David tuvo que reducirse, tuvimos que dejar el departamento, y pensamos que con todo este espacio, podríamos apoyarnos mutuamente». La miré un momento. Luego miré el camión de mudanzas que seguía encendido al final de mi entrada. «¿Quién es la jovencita junto al carro?», pregunté. Un destello de algo cruzó el rostro de Sandra. «Es mi hija», dijo, «de mi primer matrimonio. Emma. Tiene 15 años». No sabía nada de Emma. En 4 años de silencio total, nadie me había dicho que David tenía una hijastra, o que existía, o que aparentemente iba a ser parte de cualquier plan que se estaba desarrollando al final de mi entrada. «No me dijiste que David tenía una hijastra», dije, y miré a mi hijo cuando lo dije. Él miró al suelo. «Pensamos que sería más fácil explicarlo en persona», dijo Sandra, todavía sonriendo. «Ya veo», dije. «¿Cuánto tiempo tienen rentado el camión?» «Solo por hoy», dijo. «Necesitaríamos que te agregaran a la». Se detuvo, pero no del todo a tiempo. «¿Agregada a qué?», dije. Pivoteo con fluidez. Pensamos que podríamos hablar de los arreglos, cómo podríamos dividir el espacio.
Tienes 3 recámaras y estás aquí sola, y David es tu hijo, y pensamos. Sandra, dije, y mi voz fue muy tranquila. El camión no entra por la entrada. La sonrisa se mantuvo, pero algo detrás de ella cambió. Margaret, no seamos dramáticas. No estoy siendo dramática, dije. Estoy siendo clara. Esta es mi casa. La compré con la herencia de mi hermana. Nadie en esta familia sabía dónde estaba yo, lo que significa que alguien hizo algunas averiguaciones para encontrarme aquí, y quisiera saber cómo. David dijo, muy tranquilamente, llamé a Ellen. Ellen, mi vecina, que lo sabía porque me reenviaba el correo. Respiré con eso. Lo archivé. Necesito que el camión se vaya, dije, y luego quisiera que los 3 entraran, pongo café, y podemos hablar como adultos. Pero primero necesito que el camión se vaya, porque necesito que entiendan desde el principio que lo que están pensando hacer no va a pasar hoy. Sandra abrió la boca. Sandra, dije, y algo en mi tono debió haberla alcanzado porque la cerró. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Unos minutos después, el camión salió del final de mi entrada y se fue. Emma seguía parada junto al carro, y la miré a los ojos y le hice un gesto de asentimiento de lo que esperaba fuera una manera tranquilizadora. Era una adolescente a la que habían traído en todo esto, y eso no era su culpa. Los 4 nos sentamos en mi sala. Había preparado café y puesto unas galletas porque, fuera lo que estaba pasando, había una chica de 15 años en mi casa que probablemente no había desayunado bien esa mañana. Emma tomó 3 galletas, dobló los pies bajo ella en el sillón y miró hacia el lago, y pensé, esta niña es la única persona en este cuarto que es exactamente quien parece ser. Sandra habló primero. Era buena hablando. Habló sobre la situación laboral de David. Una empresa que él había construido durante 6 años había perdido su contrato principal, y sin él, los ingresos se habían desplomado más rápido de lo que pudo reestructurar. Habló del departamento que habían dejado cuando se acabó el dinero. Habló de lo difícil que había sido, del estrés que habían tenido. Escuché todo. No soy una persona sin compasión. Lo que describió era genuinamente difícil, y creí que la dificultad económica era real, aunque no creí que su solución estuviera hecha de buena fe. Entiendo que están en una situación difícil, dije cuando terminó, pero necesito preguntarte algo, Sandra, y quisiera una respuesta honesta. Si yo hubiera comprado una casa más pequeña, de una sola recámara, ¿estarían aquí ahora mismo? Ella dijo, por supuesto. Eres familia. Eso no es lo que quiero decir, dije. No tuvieron contacto conmigo durante 4 años. Dejaron muy claro que mi presencia en la vida de David no era bienvenida. Y ahora hay algo aquí que necesitan. Y de repente vuelvo a ser familia. Necesito que entiendan que yo puedo ver eso. David dijo, mamá, no estoy enojada, dije, y lo decía en serio. No digo esto para lastimar a nadie. Lo digo porque creo que si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que empezar con honestidad. Y prefiero tener esa conversación ahora que fingir que no está pasando. Sandra guardó silencio por primera vez desde que llegó. Me volteé hacia David. Quisiera ayudarte, dije. Eres mi hijo. Eso nunca ha cambiado. Pero la ayuda se ve diferente a lo que llegó por la entrada esta mañana. Si necesitas dinero para rentar un departamento mientras te restableces, puedo hacer eso. Si necesitas contactos, tengo algunos y haré llamadas. Pero no voy a permitir que se apropien de mi casa, y necesito que seas honesto contigo mismo sobre lo que era ese camión de mudanzas. David se cubrió el rostro con las manos. No enojado, solo cansado. Agotado de la manera en que se pone la gente cuando ha cargado algo demasiado pesado por demasiado tiempo. Emma, desde su sillón, dijo tranquilamente, le dije que era mala idea. La miré. Ella se encogió de hombros sin apartar los ojos del lago. Le dije que no deberíamos simplemente aparecer así. Dijo que estaría bien porque usted se sentiría culpable. Sandra dijo, Emma. Me pidió que fuera honesta, dijo Emma, asintiendo hacia mí. Hay momentos en la vida que cambian las cosas. He tenido algunos. La mañana en que murió mi esposo. El día que llevé a David a casa desde el hospital, ese pequeñito que parecía imposible y que se convirtió en el centro entero de mi mundo. La llamada del abogado de Ruth. Y ahora esto.
Una chica de 15 años que nunca había conocido sentada en mi sillón comiendo mis galletas y diciendo la verdad porque nadie más en el cuarto lo haría. Gracias, Emma, dije. La conversación que siguió fue diferente. Sandra, sin la estrategia de la actuación, fue más tranquila y más real de lo que jamás la había visto. No se disculpó. No exactamente. No con palabras. Pero se sentó diferente. Dejó de manejar el cuarto. Por un momento pude ver lo que David podría haber amado. Alguien inteligente y capaz que en algún momento del camino había decidido que el mundo requería que fuera calculadora en lugar de simplemente honesta. No sé lo que le pasó antes de David. No sé toda su historia. He aprendido a dejar espacio para lo que no sé. Les dije la realidad práctica. La casa junto al lago era mía, única y legalmente. No había ningún arreglo que implicara que ellos vivieran aquí. Pero lo que sí podía ofrecer era esto. Tenía un contacto en una empresa de administración de propiedades en Columbus que a veces trabajaba con personas que se estaban restableciendo después de una crisis financiera. Conocía a un pequeño abogado de negocios que había ayudado a personas a reestructurar deudas en situaciones como la de David. Haría esas llamadas. No por Sandra. Por David, y por Emma, que no había hecho nada para terminar en esta posición. David volvió a Columbus esa tarde. Emma me saludó con la mano desde la ventanilla del asiento trasero, y yo la saludé de vuelta. Sandra no me miró cuando subió al carro, y eso estuvo bien. No nos debíamos una actuación de calidez que aún no habíamos ganado. Me quedé parada en mi entrada hasta que el sedán plateado desapareció en la curva del camino. Luego entré y me quedé parada en el fregadero de la cocina mirando el lago, que hacía lo mismo de siempre, completamente indiferente al drama humano que acababa de tener lugar en su orilla. Llamé a la abogada de propiedades esa noche, no porque esperara problemas legales, sino porque quería documentar la visita. Dijo que lo había manejado correctamente. Dijo que la mayoría de las personas en mi situación o cerraban la puerta por completo o dejaban que la gente entrara, y que lo que yo había hecho, abrirla, decir claramente que era posible y que no, y cumplirlo, era más difícil y más valioso que cualquiera de los dos extremos. En las semanas siguientes, David llamó. No las llamadas ensayadas y con Sandra presente de los primeros años de distanciamiento. Llamadas reales, a veces largas, a veces solo para contarme algo ordinario que había pasado. Éramos cautelosos el uno con el otro. Estábamos aprendiendo, los dos, quienes éramos el uno para el otro ahora. Eso lleva tiempo. Yo no tenía prisa. Sandra mandó un mensaje de texto unas 3 semanas después de la visita. Decía, sé que te debo más que esto, pero no estoy segura de cómo darlo todavía. Estoy trabajando en ello. Lo leí 2 veces. Luego le escribí, lo sé, no voy a ningún lado. Emma me mandó una foto un mes después. Un amanecer sobre cierta agua cerca de Columbus. Solo un arroyito, en realidad. Nada como el lago, pero ella lo había notado y pensado en mí. Puse la foto en mi refrigerador, y todavía está ahí, junto a una pequeña acuarela que Ruth pintó hace años de una orilla que nunca he podido identificar. Algunas mañanas me paro en la ventana de la cocina con mi café y pienso en todas las maneras en que ese día pudo haber resultado diferente. Si hubiera entrado en pánico, si hubiera manipulado con culpa, si hubiera dejado que el camión entrara por la entrada porque era mi hijo y el amor a veces nos hace abandonarnos a nosotros mismos. Pienso en la versión de mí que podría haber hecho eso, que habría pasado el siguiente año siendo manejada en su propia casa, lentamente vaciada, y siento lástima por ella. Y luego me siento agradecida de haber tenido 4 años de pérdida que me enseñaron cuánto valgo yo. Y una hermana que me dejó los medios para tener un lugar en el que pudiera pararme y decir lo que decía en serio. No recuperé a mi hijo abriendo la puerta esa mañana. Lo recuperé parándome en ella. El lago está congelado ahora. Pasó gradualmente y luego de golpe. ¿Cómo pasan las cosas? Tomo mi café en el porche trasero, incluso en el frío, porque he aprendido a no cambiar la vista por comodidad. El hielo es azul pálido en la madrugada. La línea de árboles está desnuda. Todo está muy tranquilo y muy claro. Me gané esta tranquilidad, cada pizca de ella, y no la voy a soltar de nuevo.